Después lo voy a subir. Listo. Como les repito, ¿no? Hoy van a ver cómo yo hago el diseño de este circuito. Primero, obviamente, vamos a ver el circuito en sí, ¿no? Que no es difícil de buscar. Van a ver que simplemente yo voy a poner un circuito cualquiera en el buscador de Google y me van a aparecer incluso los esquemas, ¿no? Que yo puedo copiar. Porque como les digo aquí, en este curso no vamos a aprender a diseñar circuitos en sí, ¿no? Porque tendremos que tener un conocimiento muy profundo del funcionamiento de varios componentes, resistencias, transistores, potenciómetros, relés, entre muchos otros, ¿no? Pero podemos buscar, ¿no?, circuitos simples y ya nosotros podemos simularlos. Puede ser en Tinkercad, puede ser en Proteus, puede ser en KiCad, ¿no?, que hay varios programas que nos permiten hacer la simulación de circuitos. Pero nosotros, como estamos en la parte educativa, nos vamos a basar más que todo en Tinkercad, ¿no?, que es más didáctico para nosotros y para nuestros estudiantes. Entonces, ahí. Pero como les repito, ¿no? Entonces, cada clase vamos a hacer ese proceso, ¿no? Vamos a encontrar un circuito, vamos primero a simularlo, luego en Tinkercad, ¿no? Luego vamos a pasar al ICIEDA y ahí vamos a diseñar la placa. Luego ya vamos a pasar a su manufactura, ¿no? En nuestra clase, como les digo, ¿no?, del 8 de noviembre ya vamos a quemar nuestra primera placa. Y ese mismo día vamos a soldar, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso para cada placa que tengamos, ¿no? Si en algún caso cada uno puede buscar, ¿no?, alguna placa que le interese o algún proyecto que vea interesante, lo puede traer y podemos compartir, ¿no?, para todos, y podemos ya desarrollar su placa. Entonces, si tienen alguna propuesta, estamos aquí libres para poder aceptarla y ver, ¿no?, su funcionamiento y aplicabilidad, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, el seguidor de luz que vamos a realizar es obviamente didáctico y es una manera de introducir los sensores con los estudiantes, ¿no?, para que vean cómo el mundo real puede interactuar con lo que es la electrónica y hasta cómo se aplica también, ¿no? Y puede también servir para explicar diferentes funciones que tienen los equipos electrónicos actuales, ¿no? Por ejemplo, un sensor de luz, ¿dónde más podemos notar nosotros? Una aplicabilidad muy fácil y que siempre está a nuestra mano, por ejemplo, son nuestros celulares. Si se dan cuenta, en la parte de brillo hay una parte que dice automático, ¿no? Y claro, cuando detecta que hay mucha luz, el brillo obviamente aumenta del celular. Y cuando detecta que hay poca luz, entonces el brillo del celular baja. Entonces podemos ahí notar, ¿no?, que el mismo celular tiene un sensor de luz y en función de eso puede cambiar las características de su celular y configurarse de acuerdo a eso. Entonces nosotros vamos a empezar con un circuito un poquito más sencillo, ¿no?, para que lo podamos ver y también es algo didáctico para enseñar a los estudiantes. Listo, entonces explicado eso, ya vamos a comenzar con lo que va a ser nuestra clase de hoy. Antes, ¿no?, de hacer la simulación del circuito y de mostrarles cómo está hecho ese circuito, vamos a tener una pequeña introducción, ¿no?, de lo que son los circuitos, la placa de circuitos impresos, ¿ya?, para que cada uno conozca, ¿no?, para que sepa en qué mundo también se están metiendo. En sí, las placas PCB están en todos los aparatos electrónicos actuales. Si ustedes desarman su celular, su computadora, su televisor, su radio, incluso hasta sus lavadoras u otro aparato que funcione con electricidad, van a ver, ¿no?, que siempre existe una placa electrónica que tiene soldado varios componentes. Entonces ahí es lo que nosotros vamos a crear. Obviamente no vamos a llegar a la calidad ni al detalle que tienen estas placas, pero nosotros ya nos vamos a acercar. Nosotros mismos vamos a poder crear nuestras placas para nuestros proyectos. Ahora, ¿dónde viene, ¿no?, ese acrónimo de PCB? Este viene del inglés, ¿no?, que es Printed Circuit Board, que obviamente traducido al español es placa de circuito impreso. Ahora,
¿De qué está hecho esta placa PCB? Las placas PCB en sí, si se acuerdan de la clase presencial, existen dos tipos de materiales, ¿verdad? Los materiales aislantes y los materiales conductores. Los materiales aislantes son los que no permiten la circulación de la corriente eléctrica. Nunca van a permitir. Por más alto voltaje o más alta corriente que se le conecte, nunca va a permitir la circulación de la corriente eléctrica a través de ellos. Al contrario, existen los materiales conductores que por más pequeña que sea la corriente, este nos va a permitir la circulación de corriente a través de este material. Entonces, aprovechamos esas dos características de los materiales para poder crear nuestras placas. ¿Ya? Ahora, una placa PCB está dividida, la más elemental, ¿no? La más básica. A ver, déjenme mostrarles esto. En dos sectores. Aquí déjenme mostrarles. Les voy a mostrar mediante esto. A ver, compartiremos esto. Aquí está. ¿No? Este es el material que se emplea para crear nuestras placas PCB, ¿no? Que es baquelita, ¿ya? Se llama así nuestro material, nuestra materia prima para poder crear placas. ¿Qué característica especial tiene esta baquelita? La baquelita en sí es un plástico. Un plástico, si se acuerdan, o cualquier material plástico, es un material aislante. No permite la circulación de la corriente. Pero esta baquelita que utilizamos para las placas está bañado en una sola cara, conste, en una sola cara, por cobre. ¿Ya? Es básicamente un material doble cara. En un lado tiene un material aislante, que es la baquelita, y en el otro lado tiene un material conductor, que es el cobre. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta combinación de materiales nos va a permitir crear nuestra placa PCB. Van a notar que muchos componentes están soldados, ¿no? En un lado. Están soldados justo en la cara donde está el cobre, ¿no? Y dentro del cobre, en esa placa, en esa cara, ¿no? Donde está el material conductor, van a haber pistas, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo son. Van a haber pistas que van a hacer esas conexiones que hemos visto en nuestro primer circuito, ¿no? Les he dicho, ¿no? Que cada unión de componentes yo las llamo nodos. Esos nodos se van a convertir en pistas que van a poder unir componentes, ¿no? Diferentes pines de los componentes. ¿Para qué? Para formar nuestro circuito. Seguiremos. Ahora aquí está, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a crear nuestra pequeña placa según este que está aquí a la izquierda, según esta imagen. Ese es el que nos va a salir a nosotros. Un trabajo ya más profesional, con un material más, con una capa más de aislante, sale este, que es el que generalmente vemos, ¿no? En nuestras placas de los aparatos electrónicos, ¿no? Que está aquí, ¿no? Eso se puede hacer. Claro que nosotros podríamos llegar hasta este nivel, pero ya nos costaría un poquito más. Ahora, ¿no? Veamos cuáles son las ventajas de las placas PCB, ¿no? De nuestros circuitos. Obviamente es el tamaño y el peso, ¿no? Muchos de nuestros componentes, ¿no? Si los compramos por separado o los compramos por módulo a veces, que está disponible, ¿no? Para Arduino también, que está separado por módulos, hace que nuestro proyecto sea muy grande, muy pesado, muy voluminoso. En cambio, esos que están separados por módulos, nosotros solamente lo podemos compactar en una sola placa,
¿Con qué? Con los componentes que tiene ese módulo, ¿no? Y entonces ahí lo podemos disminuir. Obviamente va a reducir tanto el tamaño como el peso. E igual, ¿no? La evolución de esta tecnología ha permitido que las empresas en sí puedan miniaturizar más sus productos. Por ejemplo, las placas de Arduino Nano que tenemos ahora, perdón, esto cambiaremos. Ahora sí, ¿no? Las placas de Arduino Nano, por ejemplo, cada vez son más pequeñas o en su defecto añaden más componentes, ¿no? Y va a tener más funcionalidades. Y eso igual es bastante importante. Han debido notar igual que incluso desde los radios ya se nota esa mejora en la tecnología. Si tienen la oportunidad, por ejemplo, de ver una radio antigua de hace unos 20, 15 años, no sé, 20 años aproximadamente, un poco más quizá, van a notar que los componentes eran sumamente grandes y las placas igual, ¿no? Estaban hechas con material más robusto, tenían componentes bastante grandes, ¿no? Van a notar, si lo comparan con una radio actual, van a ver incluso que ahora hay más componentes, pero el tamaño de los componentes es bastante pequeño. Van a ver esa, esa evolución en la tecnología, ¿no? Que simplemente ha pasado en eso, ¿no? 20 años. ¿Qué es lo que nos esperará de aquí a otros 20 años más, ¿no? ¿Cómo va a ser la tecnología? Eso ya lo vamos a estar viendo. Luego, otra ventaja que tiene las placas PCB es su producción en masa y reducción en costos. Como ya podemos crear, ¿no? Una placa para un circuito específico, entonces ya tenemos el diseño. Simplemente ya es repetirla y reproducirla muchas veces. ¿Para qué? Para producirlas en más. Incluso ya se pueden crear o ya existen máquinas que nos permiten poder crear en más estas placas. Entonces eso ya es igual un abaratamiento de nuestras placas, ¿no? Algo igual que les voy a comentar, por ejemplo, es que en el programa que vamos a utilizar para hacer el diseño de placas, que es el ICIEDA, tiene su fábrica en China, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos diseñar todo en el ICIEDA, tenerlo ya listo para nosotros quemar, por ejemplo, pero tenemos también la opción de llevarlo a China, que ellos nos lo produzcan y ellos nos lo hagan y nos envíen desde allá, ¿no? Tenemos esa opción, por ejemplo. Obviamente ese trabajo que lo van a realizar ellos está hecho con máquinas y va a salir también de muy buena calidad, tal vez comparado con lo que nosotros vamos a hacer artesanalmente, pero ya tenemos esa opción, ¿no? Por eso es que también esa producción en masa es una ventaja que tienen las placas PCB. Esa producción en masa, por ejemplo, va a ser incluso mucho más barato que realizarlo nosotros mismos aquí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Luego, ¿no? Obviamente va a ser la uniformidad y la repetitividad. Ya tenemos el diseño, ¿no? Simplemente ya va a ser repetir, ¿no? Seguir repitiendo, aplicar el diseño una y otra vez, ¿no? Obviamente ahí podemos mejorar. Al primer diseño que tenemos podemos ir añadiendo cosas o quitando cosas si fuese necesario, ¿no? Pero estamos mejorando cada vez nuestra placa. Y esas ya las podemos ir replicando varias veces, ¿no? Para poder tener así nuestros proyectos, nuestros prototipos en distintos lugares también, ¿no? Luego, estas placas también nos ayudan a mejorar el mantenimiento. Se hace mucho más fácil el mantenimiento y también la identificación de los componentes, ¿no? Porque tenemos un circuito ya bien diseñado y bien estructurado. Entonces ahí podemos igual ver cómo funciona nuestro circuito, ¿no? Cuando ya tengamos, por ejemplo, algo más de práctica, más experiencia en este campo, con solo ver la placa ya podemos intuir, ¿no? Cómo funciona esto y qué es lo que hace, ¿no? Cuando ya tengamos más práctica podemos hacer eso. Luego, también tenemos que es más fácil ensamblar este tipo de circuitos.
¿no? Como ya se han distribuido los componentes, simplemente ya es soldar. Y al tener estas pistas igual bien diseñadas, bien separadas, con un ancho de pista adecuado, ahí tenemos un menor riesgo de cortocircuitos. Por ejemplo, cuando tenemos nuestros proyectos solamente con cables, entre componentes, motores, ¿no? Incluso usando un protoboard, muchas veces pueden ocurrir accidentes. Se puede desconectar algún componente o justo el cable de un componente choca con otro, podemos generar un cortocircuito, ¿verdad? Y eso ya puede incluso arruinar un motor, hacer reventar una batería, ¿no? Y eso es algo perjudicial. Entonces nosotros ya no vamos a utilizar ese cableado manual, jalar cables entre componentes, sino todo ya va a estar hecho dentro de la placa. Esas conexiones van a ser las pistas, ¿no? Y eso nos garantiza también mayor seguridad, ¿no? Esta parte de la historia de las placas no la vamos a ver tanto, obviamente este texto les voy a pasar, ¿no? Para que lo puedan leer y tengan por lo menos conocimiento, ¿no? De cómo funcionan las placas y cuál ha sido su historia a lo largo de estos años, ¿no? Porque incluso el desarrollo de las placas PCB no tiene mucho tiempo. Si bien aquí, por ejemplo, empieza desde la década de los 20, su resurgir y su avance significativo ha sido a partir de los 80, ¿no? Cuando ya se han empezado a hacer mmm, los chips, los microprocesadores, procesadores, ¿no? Desde ahí ya se ha empezado a hacer y se ha empezado a utilizar más y más las placas PCB, ¿no? Y ha habido ahí una revolución incluso, ¿no? Para poder mejorar el diseño, porque mientras cada componente se hacía más pequeño, había que también mejorar la placa, ¿no? Para poder trabajar mejor. No podían ir separados, sí o sí tenían que ir mejorando y progresando a la par. No podía uno distanciarse del otro, porque no se retrasaba y esa evolución que conseguía uno hacía que se retrase, ¿no? Que se aleje mucho y ya no se podría implementar en el otro. Entonces, a partir de las computadoras prácticamente se ha empezado, ¿no? A mejorar el proceso de fabricación de las placas PCB. Ahora, veamos más que todo aquí la clasificación de las placas PCB. La más simple, la que nosotros vamos a realizar, son las de single player, o lo que significa de una sola capa, ¿no? Estas son las más básicas y económicas, utilizadas principalmente en dispositivos electrónicos de consumo donde no se requieren diseños complejos, ¿no? Nuestros diseños en sí van a ser simples, por lo tanto, estas son ideales, ¿no? Para proyectos educativos. Y esta es la más fácil de entender también. ¿Por qué? Porque en esa placa de baquelita que les había mencionado, una cara es de baquelita, de un material aislante, y la otra cara es de cobre, un material conductor. Entonces se aprovecha esa cara conductora para poder crear las pistas y hacer la interconexión entre componentes. Pero por ejemplo aquí existen las de doble capa o las double layer, ¿no? Estas obviamente ofrecen mayor complejidad en los diseños y son más fáciles y ligeras que las de una sola capa. Son comúnmente empleadas en equipos industriales y aplicaciones automotrices, donde se requiere una mayor densidad de componentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Esta placa es un tipo especial de baquelita, por ejemplo. Tiene tres capas. Una externa, que es de cobre. Una intermedia, que es de baquelita, que es el plástico. Y la otra cara externa, que también es de cobre. Entonces veámoslo, ¿no? Es una lámina en sí, que por una cara es de cobre, por el medio es la baquelita y por el otro otra vez es cobre. Entonces, eso ya es un poco más difícil de crear, ¿no? De diseñar. Generalmente se lo emplea o se lo usa en, como dice aquí, ¿no?
en equipos industriales y su elaboración, por ejemplo, igual es más complicado. Generalmente lo hacen máquinas. Se puede hacer de manera casera, pero hay que tener mucha precisión en el diseño, en la elaboración. ¿Por qué? Porque pueden ver aquí, ¿no? Justamente una de sus ventajas es esto que se ve aquí, que una conexión puede pasar de una capa a la otra, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Por lo tanto, hay que poder conseguir, ¿no?, que coincidan los diseños de una cara con la de otra para hacer este paso, ¿no?, este camino, este puente entre capas, ¿no? Eso es lo más complicado aquí, si se lo quiere hacer de manera artesanal. Ahora también, como hemos visto, hay no esas de doble capa, existen las multilayer, o sea, las multicapa, que estas ya son varias capas, ¿no? Cobre, baquelita, cobre, baquelita, cobre, baquelita. Estas se utilizan ya para reducir el tamaño de un circuito y emplearlo, ¿no?, en aparatos más sofisticados, ¿no? Como indica aquí, ¿no? Se utiliza para sistemas de comunicación, para satélites, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Para una miniaturización del circuito, para que sea más pequeño. Luego también hay PCBs flexibles, ¿no? Como pueden ver aquí, es como una lámina de plástico delgadito, ¿no?, que se puede mover, se puede doblar. Nosotros vamos a emplear las rígidas, porque son más fáciles de conseguir, ¿está bien? Más fáciles de conseguir. Y las de una sola capa, igual son las más comerciales en nuestro mercado sobre todo. Luego también las Digit Flex, la combinación de lo mejor de ambos mundos, ¿no? Rigidez y flexibilidad. Solamente tienen lugares que son flexibles, ¿no?, que van a interconectar las partes rígidas, ¿no? Las de alta frecuencia, que esas se las utiliza más que todo para telecomunicaciones, para celulares, para antenas, satélites, ¿no? Que nosotros nunca vamos a ver esto, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿no?, y ahora sí llegamos a la PCB en la robótica educativa. En el contexto educativo, la robótica se ha convertido en una herramienta de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y la elaboración de nuestro material tiene que ser adecuado, obviamente. Muchas veces, como les digo, ¿no?, en nuestros proyectos para las ferias de robótica, las demostraciones, incluso para las olimpiadas, se emplean simplemente jumpers o cables, ¿no?, para conectar diferentes componentes. Obviamente eso no está mal, pero para un nivel profesional ya es algo que no debería ocurrir, menos para las olimpiadas. Incluso para una feria puede ser aceptable. ¿Por qué? Porque también esa es una forma más didáctica de enseñar la conexión entre componentes. Quizá en la placa PCB no se nota, ¿no?, cómo están conectados los componentes. Incluso, por ejemplo, ¿no?, si lo vemos aquí en esta imagen, en una cara están los componentes y en otra cara, que justo está tocando a nuestra estructura, no se va a ver, ¿no?, donde están las conexiones de los componentes. Pero si se dan cuenta, esta es una forma más profesional. Se mejoran las conexiones y no va a haber ningún problema después en el transporte, por ejemplo, ¿no?, para el funcionamiento de nuestro proyecto. Ahora, ¿no?, ¿qué es lo importante aquí? Como les he dicho al principio, nosotros no vamos a diseñar el circuito en sí, ¿ya? Vamos a buscar si hay algunos circuitos, o por lo menos intuir, ¿no?, el funcionamiento de los componentes para crear nuestras placas. Yo ahorita, por ejemplo, les voy a enseñar, ¿no?, cómo buscar, que no es difícil buscar, ¿ya? Y a partir de eso vamos a diseñar nosotros ahí sí nuestra placa. Porque la ventaja que tenemos ahora con esta era de la tecnología y de los datos es que muchas de los proyectos en sí ya están hechos. Simplemente es buscarlos y adecuarlos a nuestro contexto. Yo siempre he estado a favor, por ejemplo, de que la copia de otros proyectos
no es malo. El copiar para mí no es malo. ¿Qué es lo malo? Copiar y no hacer un análisis. Copiar y no ver cómo funciona, no curiosear, no identificar algunos casos y no adecuarlo a nuestra realidad. Cuando buscamos algún trabajo, algo hecho, podemos copiar, pero hay que adecuarlo a nuestras necesidades. Hay que buscar, hay que ver cómo está funcionando, porque no siempre, aunque copiemos algo, no siempre va a estar totalmente bien. Tampoco hay que confiarse, ¿no?, con lo que hay en internet. No todo va a estar bien y va a funcionar a la primera. Hay que ver, probar, analizar y ahí adecuarlo para nuestras necesidades. ¿Está bien? Y eso vamos a hacer ahora. Vamos a buscar un circuito. Sí, toda la pantalla. Tan, tan, tan. Ahí está, ¿no? Vamos a buscar el seguidor de luz. Aquí está, ¿no? Ponemos imágenes. Y aquí el primero. Cargue un ratito. Y este primer circuito que tenemos aquí es nuestro seguidor de luz. Vamos a entrar a su página. Robot seguidor de luz. Aquí obviamente en estas páginas primero nos dan una pequeña descripción, cómo se mueve y todo, ¿no? Pero ¿qué nos importa más? El esquema del circuito. Aquí por ejemplo, yo ya les había enseñado 3 de estos símbolos que hay aquí. Hay otros 3, no, 2 que no les he enseñado y les voy a enseñar ahora. Aquí tenemos 1, 2, 3 resistencias, ¿no?, con diferentes valores. Y tenemos un LDR. También tenemos un LED. Tenemos 2 transistores, que eso les voy a enseñar cómo funciona ahorita. Y por último tenemos un motor. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, no nos muestra la fuente de energía, pero nos muestra lo siguiente. ¿No? Aquí, en este nodo nos está indicando un positivo. Y en este otro nodo nos está indicando un negativo. Entonces quiere decir que nuestra batería se va a conectar en estos extremos. Por ejemplo, aquí no nos dan un valor de cuánto tiene que ser la batería. Aquí nos dan, ¿no? Por ejemplo, aquí nos están dando este mismo circuito que está en forma esquemática, en forma pictórica. Nos está dando aquí las figuras reales de nuestros componentes. Incluso aquí ya nos muestra, ¿no?, cómo va a quedar nuestro circuito después de haberlo soldado. Aquí está, por ejemplo. Listo. ¿Qué nos importa? Esto de aquí. Entonces, vamos ya a entrar a Tinkercad y yo voy a empezar a hacer la simulación de este circuito. Entraremos a Tinkercad. Aquí, por ejemplo, ya lo tengo hecho, pero vamos a crear otro más para que lo puedan ver, ¿no? Desde cero voy a crear nuestro circuito para simularlo y ver si funciona. Ya, igual que la clase presencial, ¿no? Abrimos nuestro Tinkercad, vamos a crear y circuitos, ¿no? Eso nos va a abrir nuestra área de trabajo y la lista de componentes que hay. Listo, veremos. ¿Qué nos dice que tiene? Obviamente tiene su fuente de energía, que para nosotros va a ser una batería. Yo lo voy a girar. Aquí está. ¿Qué más nos dice? A ver, hay 1, 2, 3 resistencias. Sacamos 1,
2 y 3 resistencias. Por el momento no me importa el valor, ¿ya? Solo sé que hay 3 resistencias y voy a sacar 3 resistencias. Después voy a ver qué valores son y lo voy a modificar. Luego nos dice que hay un LED. Ya, vamos a sacar un LED. Aquí está el LED. Luego nos dice que hay un motor. Ahora aquí, por ejemplo, hay varios motores. El que vamos a utilizar nosotros es este, el motorreductor. ¿Por qué? Los motorreductores, comparados con estos motores DC, que también podemos utilizar, por ejemplo, son adecuados para carros, para los carros educativos que vamos a crear. ¿Por qué? Porque estos tienen más fuerza. Obviamente son más lentos, pero tienen más fuerza. Y esos, al tener más fuerza, van a poder mover nuestros carritos. En cambio, los motores DC, que han debido ver, no solamente son metálicos y vienen en varios voltajes nominales. 3 voltios, 6 voltios, 9 voltios. Estos, obviamente, son más rápidos, mucho más rápidos, pero no tienen fuerza. Así que no van a poder mover un carrito. Entonces, por eso preferimos los motores amarillos. Pero así, viéndolo también, si notan aquí nuestro motor amarillo tiene aquí una parte metálica. Y esta parte metálica no es más que este mismo motor DC. ¿Ya? Son prácticamente lo mismo. Lo único que este motor amarillo, en toda esta carcasa plástica de color amarillo, tiene un juego de engranajes. ¿Qué es lo que hace ese juego de engranajes? Es convertir la velocidad de este motor en fuerza. ¿Cómo hace eso? Reduciendo la velocidad, ¿no? Hay como les digo, un juego de engranajes que hace ese trabajo. Reduce la velocidad, pero aumenta la fuerza. ¿Ya? Por eso vamos a utilizar este motorcito. ¿Qué más? ¿Qué componentes más empleamos? Ya están las resistencias, ya está el LED, ya está el motor. Ah, el LDR. Buscamos aquí el LDR, ¿no? Ya les he mostrado de manera física el LDR. Ah, aquí está. Jalamos un LDR. Y por último, vamos a sacar dos transistores. Transistor 1, transistor 2. Ahora sí les voy a explicar qué es un transistor. Un transistor en sí es un interruptor electrónico. Si nos acercamos al transistor, más, aquí está, ¿no? Aquí está abajo. El transistor es un componente que tiene tres patitas, que se llaman base, el del medio, colector y emisor. Tiene tres patitas. ¿Qué es lo que hace un transistor o cuál es la función que cumple un transistor? Como les decía, es un interruptor electrónico. ¿Cómo funciona ese interruptor? ¿Cómo se prende y se apaga? Este transistor funciona de la siguiente manera. Si nosotros hacemos circular una corriente lo suficientemente alta a través de la base, o sea, de ese pin, va a hacer que podamos cesar el circuito entre el colector y el emisor. ¿Ya? Eso es lo que hace un transistor. Si hacemos circular una corriente suficientemente grande a través de la base, va a hacer que circule corriente del colector al emisor, o sea, lo va a cesar el circuito. Pero si no circula una corriente suficiente por la base, entonces el colector y el emisor no van a estar conectados. O sea, el circuito va a estar abierto. ¿No? Como les digo, es como un interruptor simplemente. ¿De qué va a depender? De la corriente que le llegue a la base. Eso es lo que hace un transistor. ¿Ya? Y su simbología es esta. Esta de aquí.
¿Cuáles son esos 3 pines? El del medio, el que está aquí, es la base. Este que no tiene flecha es el colector. Y el que sí tiene flecha es el emisor. Por sus mismos nombres ya nos podemos dar cuenta, ¿no?, de cómo funciona. La base sirve como el grifo. Y este de aquí, ¿no?, que no tiene flechita, colecta la corriente. Y si la corriente es suficiente, lo va a emitir por el emisor, ¿no? Lo va a cerrar, ¿no? Por eso también su símbolo es de esta forma, ¿no?, para entender cómo va a funcionar. Listo. Ya tenemos todos nuestros componentes listos para armar nuestro circuito. Algo que yo le voy a añadir aquí, como siempre les he dicho, un interruptor. ¿Para qué? Para prender y apagar nuestro circuito, ¿no? Porque muchas veces si no le ponemos interruptor, ya le estamos poniendo la pila y el circuito empieza a funcionar, ¿no? Justo lo estamos acomodando recién, ¿no? Y ahí es perjudicial. Entonces por eso siempre le vamos a poner un interruptor a nuestros proyectos, ¿ok? Siempre. Y ahora sí, veamos el circuito. ¿Cómo es? ¿No? Empezaremos. Vamos a empezar con la alimentación. Nuestro interruptor va a funcionar de esta forma. Siempre se va a conectar al común y el otro se va a conectar así de 100 al primer componente. Ya estamos introduciendo esto, ¿no? Nuestro nodo 1 va a ser todo esto de aquí. Ya toda esta parte de aquí. Este va a ser nuestro nodo 1. Entonces ahí vamos a conectar 3 componentes. ¿Cuáles son esos 3 componentes? La resistencia de 100K. Vamos a ir aquí. La resistencia de 100K. Le cambiaremos ahora sí el valor, ¿no?, para ubicarlos. Resistencia de 100K. Listo, ya está. Vamos a cambiar el color, ¿ya? Este que está conectado a la batería es el rojo. Este nodo 1 va a ser verde. Se va a conectar a la resistencia de 1K. No, verde, hemos dicho. Verde. Ahí está. Y se va a conectar a uno de los bordes del motor. Aquí lo vamos a conectar, ¿ya? Ahí está. Ahí y listo, que venga hasta aquí. Listo. Ya está, ¿no? Todos estos verdes van a ser mi nodo 1. Estos de aquí. Ahora, continuaremos con el siguiente nodo. Este de aquí. ¿Qué va a unir? Mi resistencia de 100K con el LDR. Ponemos aquí. Por comodidad yo voy a girar este componente. ¿Con qué lo giro? Con esto. Hago clic y ahí. Listo. Lo traemos por aquí. Ahí. Listo. Vamos a unir mi resistencia con el LDR. Y también vamos a unir nuestra resistencia de 1K, que viene aquí. Lo voy a girar. Listo, ¿no?, para asemejarnos lo más posible al circuito, ¿no?, al esquema. Y lo voy a unir aquí. Listo. Pero cambiaremos el color, ¿no? Cambiaremos a azul, ¿no? Porque ese es nuestro nodo 2. ¿Ya? Está uniendo la resistencia de 100K con el LDR, 100K con el LDR, y esa unión se está yendo al de 1K, al de 1K. Listo, ya está. Ahora viene este otro nodo, nuestro nodo 3.
que viene de la resistencia de 1K, aquí, y lo voy a girar también este componente, ¿no? Para más comodidad simplemente. Listo. Unimos, ¿no? El colector, si dan cuenta, ¿no? ¿Ve? Según el símbolo del transistor, es el colector. Y si aquí nos acercamos, clarito tiene la letra C, ¿no? De colector. Listo. Le cambiaremos el color. Ya no verde, ahora morado. El colector se está uniendo aquí al emisor. Y de ahí mismo está saliendo el LED. Pero, ¿cuál parte del LED? Es igual, tienen que tenerlo cuidado. ¿Ya? Esta parte donde empieza el triángulo es la patita larga, o sea, el pin positivo. Y esta que tiene la raya, simplemente la raya, es la patita corta, o sea, el negativo. En este caso, este es el positivo. Listo, ¿no? Ya está ahí. Listo, ya está recto. Ahí está recto. Listo, ese va a ser nuestro nodo 3. ¿Cuál va a ser nuestro nodo 4? Esta pequeña unión, ¿no? La unión de la resistencia de 1K con la base del transistor. ¿Qué color hacemos eso? Amarillo. Y listo, ya está. Vamos a usar este nodo y listo. Ya está, ¿no? Estamos uniendo la resistencia con la base. Listo. ¿Cuál es nuestro siguiente nodo? Ese de aquí. Unir la pata negativa de nuestro LED con la base del otro transistor. Buscamos el otro transistor, está aquí. Lo giramos por comodidad. Y listo, ¿no? Unimos la pata negativa con la base del transistor. Listo, ya está. Y este otro de aquí, ¿no? La unión del colector del transistor con el motor. Esto de aquí con esto. Lo unimos, ¿no? Y vamos a cambiar el color. Ahora que sea rosado. Listo. Hasta ahí ya tenemos esas conexiones. ¿Qué nos falta? Este último nodo, ¿no? Que como les he dicho es el nodo GND, o sea, donde cierran el circuito. Volvemos al negativo. Entonces todo se va a ir al negativo. Y como es negativo, le vamos a poner el color negro. Listo ahí. Este aquí. Y este ahí. Listo, ya estaría nuestro circuito. Veremos si funciona, ¿no? ¿Cómo arrancamos la simulación? Con esto, ¿no? Iniciar simulación. Aquí nos está indicando, ¿no? Podemos acercarnos aquí al motor y nos dice 0 RPM. ¿Qué quiere decir? Que está dando 0 vueltas o 0 revoluciones por minuto. O sea, el motor está apagado. ¿Por qué está apagado? Uno, porque el interruptor no está haciendo pasar corriente. Está uniendo la terminal 1 con la común. Si lo encendemos, ¿sí? Aquí sí, ya está pasando la corriente. Pero nuestro motor sigue apagado. ¿Por qué? Veremos. Ah, por esto. ¿Esto lo podemos bajar? No, no se puede bajar. A nuestro LDR no le está llegando nada de luz. Y como es un seguidor de luz, cuando le llegue luz, recién va a encender. A ver, aumentaremos la luz. Como pueden ver, miren, poquito ya he subido. ¿Qué pasa? Primero el LED se enciende y aquí nuestro
motor, nuestro motorreductor ya está funcionando y a su máxima capacidad, ¿no? Como pueden ver, más y cero, encendido, apagado, ¿no? Prácticamente lo mismo que les he mostrado, como ven en la clase presencial. Al aire libre no encendía, pero cuando le poníamos luz frente al sensor, ahí recién empezaba a girar el motor, ¿no? Y aquí está haciendo básicamente lo mismo. Ahora sí, analicemos cómo funciona este circuito. Para mí, por ejemplo, es más fácil analizarlo desde aquí. ¿Ya? ¿Qué les he dicho, no? ¿Cómo funciona un transistor? Si le llega la suficiente corriente a la base del transistor, hace que la corriente circule a través del colector hacia el emisor. Entonces, veremos. Conectamos, por ejemplo, ¿no? Nuestro motor. La corriente obviamente se va a dividir aquí, aquí y aquí. Se va a dividir, ¿no? Les he dicho que la corriente o el flujo de electrones es como el agua. Es como una corriente de agua. Y pasa básicamente lo mismo. Va a entrar la corriente por aquí, va a haber tres caminos. Y se va a ir por los tres caminos. Tan, tan, tan. Ahora vamos a ver cuándo cierran el circuito. ¿Dónde está nuestro sensor? Aquí. Veremos entonces ese camino primero. Si viene la corriente por aquí, está viniendo el agua, pasa por aquí. Y aquí otra vez se va a dividir, ¿no ve? Hacia la resistencia y hacia el LDR. ¿Cómo funcionaba el LDR? Si había mucha luz, la corriente era pequeña. La resistencia era pequeña. ¿Ve? Si había poca luz, su resistencia era grande. ¿No? Eso igual hay que recordar. Digamos que no hay luz. Entonces, ¿qué pasa? Viene la corriente, se divide aquí. Aquí no hay luz, por lo tanto su resistencia es muy grande. Y el agua, al igual que la corriente, siempre va a buscar el camino con menos resistencia. ¿Ve? Siempre se va a ir por el lugar más fácil la corriente. Y aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Como aquí no hay luz, nuestro LDR va a tener una resistencia muy alta. Mucho más alta que esta resistencia de aquí. Por lo tanto, ¿qué va a decidir hacer la corriente? Va a decidir irse por este camino. No por aquí, sino por este camino. Al irse por este camino, va a hacer que este transistor cierre, ¿no? Porque está viendo la corriente por aquí, entonces está llegando corriente a la base. Y va a hacer que se cierre ese transistor y va a circular corriente del colector hacia el emisor. Como si fuese un cablecito, ¿no? Y se va a cerrar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Volvemos a analizar esto. ¿Cómo? Aquí la corriente se está dividiendo por este y este camino. Aquí sabemos que no va a circular y va a pasar por aquí. Como sabemos que aquí va a activar este transistor, esto se va a cesar. La corriente que está viniendo por aquí, aquí va a pensar igual, ¿no? ¿Por qué camino es más fácil ir? Por este de aquí, que voy a atravesar un transistor, voy a atravesar un LED, o por este otro de aquí, que como sabemos que está cerrado, es como si fuese un cable simplemente. ¿Por cuál va a preferir? Por el de abajo. Entonces la corriente todo se va a ir por aquí. Y como se va a ir por aquí, la corriente que estaba viniendo por aquí ya no va a seguir. Porque este transistor no se va a prender. Se va a abrir. Entonces esto es como si fuese un interruptor abierto. Y no va a pasar por aquí. Entonces aquí no se va a cerrar el circuito. Por lo tanto el motor no se va a prender, ¿no? Y eso es lo que pasa con lo que tenemos aquí, ¿no? Ven, Tinkercad. Cuando nuestro LDR no recibe luz, nuestro motor está apagado. Pero ¿qué pasa cuando sí hay luz? Como sí hay luz aquí, la corriente de aquí va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia del LDR va a ser bajo. Al tener poca resistencia,
aquí, prácticamente cero, la resistencia de aquí. Cuando la corriente llegue a este nodo, ¿por dónde va a preferir irse? ¿Por esta resistencia que es de 1K o por aquí que tiene una resistencia de prácticamente cero? Va a preferir irse por aquí, ¿no? Por este camino. Va a preferir irse por aquí. Y ya no va a pasar por esta resistencia. Por lo tanto, ese transistor se va a abrir, ¿no? Eso va a pasar cuando la corriente venga por aquí y directamente se va a ir al negativo. Ahora aquí, en este otro nodo, ¿no ve aquí? La corriente va a pasar por aquí, por aquí, por aquí y va a llegar a este nodo. Como sabemos que este transistor no funciona, o sea, está abierto, no le queda más remedio a la corriente de circular a través del LED y llegar a la base de este otro transistor. Por lo tanto, como la corriente va a pasar y va a llegar aquí a su base, ese transistor se va a activar. Por lo tanto, se va a cerrar, ¿no? Va a circular corriente del colector a través del emisor. Entonces tenemos este transistor cerrado. Volvemos al principio. En este nodo, ahora sí, va a pasar por este camino, va a pasar por el motor, va a llegar al colector y sabemos que ese transistor está cerrado. Entonces, va a circular, tan, 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 y ahora sí va a llegar al negativo. Como tenemos que toda esta rama está cerrada, va a circular corriente, por lo tanto, ahora sí, nuestro motor se va a encender, ¿no? ¿Y eso cuando pasa? Cuando el transistor está, cuando el LDR tiene luz, ¿no? Cuando el LDR sí recibe luz. Entonces, por aquí va a pasar corriente y el motor se va a encender, ¿no? Y en la simulación pasa lo mismo. Hacemos clic, hacemos que le llegue luz y vemos que nuestro motor ya está funcionando, ¿no? Ese es el funcionamiento, por ejemplo, de este circuito. Como pueden ver, no es muy complejo, ¿no? Su funcionamiento, pero es interesante de ver, ¿no? Cómo funcionan los transistores. ¿Cómo no? Por una corriente que pase por su base puede cerrar o abrir un transistor, ¿no? Puede cerrar o abrir un circuito. Y créanlo, ¿no? Por ejemplo, el transistor es la base de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Incluso su fabricación del primer transistor ha significado un premio Nobel en física a sus creadores. ¿Por qué? Porque ha sido una revolución, ¿no? De ese transistor de silicio, les digo, ¿no? De chiquitito. Habían transistores antes que eran pero de tubos al vacío. Esos eran muy grandes, por ejemplo, ¿no? Ahora los transistores, que siguen manteniendo la misma forma de trabajo que desde su invención, son muy pequeños. En nuestra yema de nuestros dedos pueden caber incluso miles de transistores. Entonces, ese transistor es la base de toda la tecnología moderna. Es el componente más importante prácticamente de la computación y en todo caso de la robótica, ¿no? Y aquí está. Aquí ya tenemos nuestro circuito funcionando. Y esto vamos a hacer igual en la clase presencial, ¿no? Vamos a simularlo primero. Luego vamos a armarlo en proto para ver que también funciona, ¿eh? En proto. Y les voy a enviar esta lista, ¿no? Como les he dicho, una característica de Tinkercad es uno, poder crear mi esquema, ¿no? Como el que tengo aquí, que yo les voy a enviar ahorita en el grupo de WhatsApp. Y otro es que también puede generarme la lista de componentes, ¿no? Aquí está. Ahí me genera aquí la lista de componentes. Pila de 9 voltios, una resistencia de 1K, dos resistencias de 1K, este era el 100, ¿no? Un LED rojo, un motor reductor se llama, ¿no? Pero aquí dice motor de aficionado, una fotoresistencia OLED, dos transistores NPN y un interruptor. Esto les voy a cambiar, ¿no? Porque obviamente son dos transistores diferentes, de códigos diferentes, que tienen el mismo funcionamiento, pero tienen ciertas características que las diferencian.
Ya, listo. Ahora sí llevaremos esto al EasyEda. Ese programa sí les voy a enseñar a usar recién. Esta la podemos descargar, ¿no? Si nosotros entramos aquí al buscador de Google y siempre ponemos esto, ¿no? EasyEda. Enter. Aquí, esta primera opción es. Entramos. Nos va a aparecer su página. Esperamos un momento. Esperamos a que entre. Una de las ventajas de este programa, del EasyEda, es que tiene una gran variedad de componentes y también tiene una comunidad muy grande. Cuando yo me refiero a comunidad, es sobre la gente que emplea este programa. Al tener bastantes usuarios un programa, hacen que poco a poco vayan mejorando y vayan habiendo más herramientas, ¿no? Para dicho programa. Esto pasa con Arduino, por ejemplo, ¿no? Arduino tiene muchos usuarios, tiene una comunidad bastante extensa, tanta que incluso cualquier proyecto que nosotros imaginemos ya está hecho en Arduino. Y como les digo, simplemente va a ser adecuarlo a nuestras necesidades, ¿no? Estudiarlo un poco, verlo si funciona y ahí adecuarlo. Y Sieda tiene algo parecido, ¿no? Igual tiene una gran comunidad. Tal vez la única desventaja que tiene Sieda, que para tener toda su capacidad al máximo, tenemos que estar conectados en línea. Esa es la única desventaja que podría tener Isieda. Claro que se puede manejar de forma offline, o sea, sin internet, pero sus capacidades son más reducidas, como les he dicho. Su verdadera ventaja está en el uso de internet, al estar conectado. Ahora, ¿cómo se descarga? ¿No? Simplemente aquí, en Download, para descargar. Tiene su versión en línea. Igual yo puedo diseñar en línea. Pero para por lo menos tener la opción, ¿no? De poder trabajar sin internet, podemos descargarlo, ¿no? Hacemos clic, nos va a mandar a otra página y aquí, según las características de nuestra computadora, descargamos el que nos conviene, ¿no? En este caso tiene, por ejemplo, para Windows, para Linux, para Mac y para otros, ¿no? En nuestro caso yo creo que el 100% utiliza Windows. Linux, por ejemplo, solo utilizan los entendidos en programación e informática. Y Mac, los que tienen alguna computadora Apple, ¿no? Que no creo que ninguno utilice. Y aquí tenemos dos versiones, la versión Pro y la versión estándar. La versión Pro, por ejemplo, obviamente como cualquier otro programa actual, se lo hace mediante suscripción, o sea que hay que pagar cierta cantidad por mes. No, pero no es muy requerido ni tampoco va a ser necesario que hagamos eso. Por lo tanto, nosotros simplemente vamos a descargar la versión estándar. Aquí ya va a depender, ¿no? De nuestra computadora, si es de 64 o de 32 bits. En mi caso es de 64 y voy a descargar de 64. No, le hago clic y va a empezar la descarga. Y después ya es como cualquier otro programa, siguiente, siguiente, siguiente y aceptar, ¿no? Y va a empezar a descargarse. Yo, por ejemplo, ya lo tengo instalado. Este es de mí. En la sesión presencial, lo que les voy a enseñar igual después de instalar el programa es que se puedan crear su usuario. Por ejemplo, aquí yo lo tengo junto con mi usuario. ¿Para qué?
¿Para qué? Para poder guardar nuestros proyectos y tenerlos aquí de manera privada, ¿no? En nuestros archivos. Ya, entonces aquí vamos a empezar. Vamos a diseñar por lo menos el circuito. Ya, vamos a empezar. ¿Cómo yo empiezo? Obviamente aquí no puedo poner como nuevo proyecto o archivo nuevo proyecto. Y aquí le vamos a poner, ¿no? Es un seguidor de luz. Vamos a describir. Este circuito tiene la función de hacer arrancar un motor cuando al sensor de luz le llegue luz, así de redundante, ¿no? Listo, ¿no? Eso es nuestro... Allá. Yo debo tener otro circuito con ese nombre, ¿no? Vamos a cambiar el nombre. Ahí está. Seguidor de luz. Guardar. Listo. De aquí les voy a explicar, ¿no? Cuáles son las partes, de qué compone el ICIEDA y todo. Obviamente, como cualquier otro programa, tiene su barra de título, ¿no? Que está aquí arriba, donde se encuentra el minimizar, maximizar y cerrar, ¿no? Todo esto es su barra de título. Luego tiene su barra de menús, archivo, editar, ubicar, formato, ¿no? Donde están todas las tareas que se pueden realizar con el programa. ¿No? Igual tiene Word, igual tiene PowerPoint, ¿no? Su barra de menús. Luego tiene su barra de herramientas. Estas son las herramientas básicas y que generalmente son de mayor uso, ¿no? Como abrir, guardar, deshacer, rehacer, copiar, cortar, pegar, borrar, ¿no? Entre otras. Girar a la izquierda, girar a la derecha, espejo horizontal, espejo vertical, alinear, todo esto ahí. Pero, ¿qué se añade aquí en el ICIEDA? Tenemos aquí principalmente lo que es la hoja de trabajo. Aquí nosotros vamos a generar o vamos a diseñar nuestro circuito en forma esquemática, ¿ya? O sea, mediante símbolos. ¿De dónde vamos a traer nuestros componentes? En la parte izquierda tenemos aquí proyecto, manager de diseño, librería común, librería, todo esto ahí. Entonces aquí, donde dice librería común, hacemos clic por ejemplo y aquí nos van a aparecer todos los componentes que se tienen de manera offline. O sea que ya están en mi programa al instalar y los puedo utilizar, ¿no? Aquí hay GND, BCC, resistencias, potenciómetro, capacitores, conectores, pin header, interruptores, LEDs, diodos, transistores, displays, pantallas, ¿no? Todo esto hay. ¿Cuál es la ventaja que les había dicho, ¿no? Que esté conectado a internet? Esta librería de aquí. En esta librería yo puedo buscar componentes, por ejemplo, que no se encuentran aquí en los componentes comunes. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner Arduino Nano y que busque, ¿no? Va a buscar, tal vez va a tardar un poquito por la señal de internet.
pero va a encontrar, ¿no? Van a ver esos componentes aquí, que obviamente les digo que no están presentes aquí en la librería común. No, no debo tener buena señal, por eso no encuentro ahorita. Aquí, no, aquí no. No es el Arduino. No me carga. Ya, pero ahí, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a poder encontrar componentes que no se encuentran aquí. Ya, yo armaré mi primer circuito, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos a seguir el esquema original, este de aquí, ¿no? ¿Qué nos dice primero? La resistencia de 100K. Aquí vamos a utilizar esta, axial 0.6, no, 0.5. Y vean, solo hago clic aquí y ya me puedo arrastrar mis componentes. Lo voy a girar, ¿no? Con este de aquí. Girar, listo. Ya está. ¿Cómo le cambio el valor de la resistencia? Hago clic y si ven, toda la parte derecha cambia. Esta parte derecha son para las propiedades de los componentes que yo tenga seleccionado. Si no tengo seleccionado nada, como en este caso, solamente me da las propiedades del lienzo, o sea, de donde estoy trabajando. Por ejemplo, si le puedo quitar la rejilla, puedo poner color, si yo quiero que sea negro, si quiero que sea plumito, puntos, a lo mejor está puntos, ¿no? De eso. El fondo, por ejemplo, yo no quiero que sea blanco, quiero que sea más plumito, para no dañarme tanto la vista, por ejemplo, ¿no? O azul, o negro simplemente, ¿no? Incluso negro está más bonito, pero no se notan tanto los componentes, es lo malo. Plumito que sea, plumito más clarito, ese, ¿no? Para que no me dañe tanto la vista. Pero cuando selecciono el componente, vean, ¿no? Cambia. Nombre, un K. Y lo voy a cambiar, ¿no? A 100K. Muy bien todavía. Listo. 100K. ¿Quién más viene aquí abajo? Ahí está, ¿no? Otra resistencia. Hacemos clic y listo, ya lo tenemos aquí. Lo giramos. Listo. Otra resistencia. En este caso ya está vertical. Bueno, horizontal, perdón. Esto lo borramos. Con suprimir se borra. LDR. Ahora te piden LDR. Aquí hay LDR. No, no hay. ¿Dónde buscamos? Aquí. Ahora sí, veremos si nos ayuda, ¿no? LDR. Ahí está, hay varios. Si hacemos clic, por ejemplo, aquí nos va a mostrar. Por ejemplo, este, cuando vean así con líneas rojitas. Ah, ya, perdón. Ahora sí se ve mi pantalla. Sí, ahora sí se ve, ¿no? Ya.
Cuando vean estas líneas así horizontales o verticales rojas, son componentes SMD, aunque eso igual les voy a explicar después cómo es. Pero nosotros esos componentes no vamos a utilizar. Cambiamos, no hay. Muchas veces no vamos a encontrar la primera, el componente que queremos. Hay que ir verificando uno por uno. Este por ejemplo es. Este sí es. Seguimos viendo, bajando. Como pueden ver, ¿no? Hay varios componentes que van a compartir nombre. Incluso aquí vean, ¿no? Hay componentes que son parte del nombre de otros componentes. Entonces igual hay que tener cuidado con eso. Por eso uno por uno hay que ir revisando. Y hay que conocer el componente que vamos a utilizar, ¿no? Por eso igual es importante. No hay. Este de aquí arriba era el único. ¿Era este? Sí, este. Entonces este vamos a poner doble clic y listo. Ya está. Lo giramos. ¿Qué más nos dice? Aquí está transistor. Los transistores tienen códigos. ¿Ya? No es que se va a hacer como una resistencia que simplemente le das el valor. O un LDR que solamente con LDR podamos comprar. Los transistores tienen códigos. Este, por ejemplo, es el 2N3904. Y hay que buscarlo con ese mismo nombre. Pues igual, vamos a buscar aquí. Librería, ponemos 2N3904. Enter. Aquí está. Ahí está, ¿no? Ahí. Noten, ¿no? Justo lo que les he dicho, ¿no ven? Hay estos transistores con sus patitas rojas. Y esas no vamos a utilizar, vamos a utilizar este de aquí, que tiene orificios. Ese está mejor. Doble clic y listo. Está uno. Ahí. Un LED. El LED es un componente común, por lo tanto sí lo podemos encontrar aquí. Ah, ven, aquí está. Van a ver que cada componente, cuando nos acerquemos con el mouse, en la parte inferior derecha tiene un triangulito para ver varias opciones. En nuestro caso, esos LEDs también tienen. Nosotros vamos a escoger el LED TH, que es True Hole, o sea, para orificio, para perforar, de 5 milímetros. En este caso tiene rojo, tiene verde y tiene azul. Utilizaremos el verde. Hacemos clic y listo, ¿no? Lo ponemos aquí. Ya está. Luego, ¿qué componente más tenemos? Otro transistor, en este caso es el PN2222A. Vamos a buscar con ese código. Hacemos clic y cambiamos, ¿no? PN2222A. Lo buscamos. Ahí. Sí, este es. Y listo. Ya está. Ya tenemos nuestros componentes. Nos faltaría el motor y nuestra alimentación. Antes de hacer esa parte de nuestra conexión al motor y a la alimentación, vamos a unir nuestros componentes. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en las herramientas de cableado vamos a la primera opción que nos dice wire o en español cable. Hacemos clic y vean, ¿no?, cómo aparece esa cruz. Eso es para hacer las diferentes conexiones entre componentes. Hacemos clic en una terminal, hacemos en el siguiente componente, listo, la primera conexión, la segunda,
tercera, no, nuestro primer nodo por donde vamos a empezar. De aquí, de aquí hasta, no, esto no va ahí. Escape para hacer eso y volvamos esto. Otra vez aquí, aquí, este cable se viene aquí, este aquí, y listo, ¿no? ¿Por qué aquí no le he cerrado el circuito? ¿No? Aquí está. He hecho todas estas conexiones ahorita en el ICIED. Me falta aquí para el motor y me falta otra conexión obviamente para mi alimentación. Pero recordando lo que he hecho aquí, por ejemplo, me falta mi interruptor. Eso voy a buscar entonces, el interruptor. Aquí no hay interruptor. Este podemos utilizar. Este podemos utilizar como interruptor. Pero, ¿por qué yo no he conectado ahorita, como les digo, la batería ni el motor? Porque para ello vamos a utilizar un componente especial. Este de aquí, que se llama, aquí vamos a poner, burnera. Este componente nos sirve para hacer conexión con componentes externos. ¿Ya? El motor, por ejemplo, no se va a encontrar dentro de la placa. Nuestra batería tampoco. Va a estar en un lugar alejado de nuestra carcasa, de nuestro carrito, que simplemente se va a conectar a nuestra placa mediante un cable. Entonces, por eso vamos a utilizar estas borneras. Las borneras en sí solamente es la unión, ¿no?, para un componente mediante su cable, y estos son sujetos con unos tornillos. Como pueden ver aquí, tiene sus tornillos, o sus tornillos, para que al enroscarlo se apriete y cree esa conexión, ¿no?, entre el componente y nuestra placa. Entonces, eso vamos a emplear en este caso, tanto para el motor como para la batería. ¿Dónde están nuestras borneras? Aquí está. Si no estoy mal, es este de aquí. Este de aquí es. Este de aquí. Todo este. Ahorita por si acaso vamos a verificar. ¿Ya? Ah, no. Este no es. Con dos. Este es. Aquí y aquí. ¿Ya? Este lo vamos a girar. Un espejo vertical le vamos a hacer. Y aquí está bien. Conectamos, ¿no? Cable. Unimos aquí. Y unimos aquí. Le vamos a cambiar el nombre. Este va a ser motor. Y este también le cambiamos el nombre. Este va a ser batería. Obviamente el 1 lo vamos a tomar como positivo. Y el negativo va a ser el 2. Y esto lo vamos a conectar aquí. Listo. Y prácticamente mi circuito en sí ya está hecho. Lo guardamos. Y listo. Ahora aquí, por ejemplo, yo quiero mi carrito, ¿no? Esto solamente tiene un motor. Tengo que hacer uno igualito, igualito para el otro motor. Y eso lo vamos a ver ahorita. Mientras tanto veremos este. Ya está hecho mi circuito, ya lo he guardado, pues igual hay que tenerlo bien presente, siempre hay que guardar. Ahora vamos a la parte de diseño y convertir esquemático a PCB. A veces nos va a aparecer esta opción, ¿no?, que dice que hay pines sueltos.
Por ejemplo, de mi interruptor, el pin 3, por ejemplo, está al aire, no está conectado a nada. Entonces, que se quede así nomás. Yo le digo que no verifique esos pines. Yo me voy a encargar de eso. Va a procesar un momento y me va a generar. Aquí está, ¿no? Me está diciendo, ¿no? Unidades, capas. Por ejemplo, aquí me dice 1. No, pero no me va a aceptar. Siempre va a decir 2. Que está bien. Aquí me dice, no, inicio en este punto. Y aquí, ¿qué tamaño va a ser? Yo lo voy a poner de 5 por 5. 50 por 50. Aplicar. Listo, aquí está. ¿No? Aquí simplemente ya va a ser ordenar mis componentes. Donde quiero que se pongan. Aquí. Aquí me he equivocado. No son estos componentes para las borneras. Esto lo voy a cambiar. Las borneras. Este chao. Y este chao. ¿Cuáles son? Este debe ser. Sí, este debe ser. Vamos a poner aquí y aquí. Este lo damos la vuelta. Ahí. Este es batería. Este es motor. Listo. Esto lo guardamos. Este igual lo vamos a guardar tal cual como está. Guardar. Y ahora sí. Han visto que yo he cambiado componentes. Entonces tengo que actualizar mi placa. Voy a diseño y actualizar PCB. Otra vez que no verifique. Analiza y va a decirme, ¿no? Has cambiado tales componentes. ¿Está bien? ¿Ve? Has quitado estos y has añadido estos. Y has hecho estos cambios. ¿Ya? Aplica cambios. Cancelar. Y ahora sí, estos sí son las borneras. Y aquí ya simplemente va a ser acomodar. Este aquí, por ejemplo, este que venga aquí. Lo voy a girar. Si no estoy mal, esto es así. Este que venga aquí, por ejemplo. Luego veo, ¿no? El circuito. ¿Quién viene después? Tan, tan, tan. Ah, viene la resistencia 1, resistencia 2. ¿Dónde está? La resistencia 1 está aquí. Lo voy a girar. La resistencia 2, aquí está. Lo voy a girar. Que venga aquí y aquí, por ejemplo. Luego de la resistencia 1 viene esto, la resistencia, el LDR. El LDR que venga aquí. Lo giro. Está bien ahí. Luego, esta resistencia 3. Lo voy a girar. Está ahí. Luego viene el transistor Q1. ¿Cuál es Q1? Es Q1. Que venga aquí. Ahí está bien. Luego, el LED. Es el LED. Ahí. Y el transistor 2. Está aquí. Y por último, aquí está nuestro motor. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Más que todo por comodidad. ¿Ya? Si se dan cuenta, el transistor se está conectando a esta terminal de la bornera. Que no hay problema. ¿No? Pero por comodidad voy a hacer que cambie, ¿no? Que se conecte a la otra terminal. ¿Cómo hago eso? Aquí simplemente hago clic. Voy a hacer un espejo vertical.
que se cambie de lugar. Voy a guardar esto y voy a guardar esto. Así voy a decir que se actualice. Actualizar. Aplicar. Y vean, aquí se ha cambiado, ¿no? Ahora sí se va con el transistor aquí y este aquí. Y listo. Ya está. Ahorita no voy a enrutar todavía. ¿Qué es enrutar? Crear las pistas. Unir los componentes. Lo que voy a ver ahorita va a ser esto. Voy a generar mi diseño 3D de la placa. Vean, por ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Cómo va a quedar mi placa más o menos? Mis resistencias, los transistores, el LED, las borneras, el interruptor. Y aquí, por ejemplo, si se acuerdan, SLDR yo lo he sacado de la librería, ¿no? Que está en línea. Y lo malo a veces es que esas librerías o que esos componentes que se encuentran en línea no tienen su modelo 3D. Algunos sí, como los transistores, que también lo hemos buscado, pero otros no. Entonces a veces no va a aparecer. Los de la librería común, todos tienen su diseño 3D. Por eso me aparecen los demás, ¿no? Aquí está este y este. Y así más o menos va a quedar mi plaquita. Aquí se verían las pistas, pero todavía no lo he elaborado. Entonces recién se van a generar. ¿Ya? Listo. Hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Y en nuestra clase presencial, o incluso en la siguiente clase virtual, vamos a continuar, ¿ya? Con el diseño de nuestra placa. Les voy a enviar ahorita el enlace para poder descargar el ICIEDA. Entonces, si fuese posible, para la siguiente clase virtual ya deberían tenerlo instalado. Si no, igual podemos esperar a la clase presencial y junto conmigo lo instalamos. ¿Ok? Listo. Entonces ahora voy a llamar lista. ¿Ok? ¿Quiénes estamos? A ver, estamos Zulema, Mighty, Celia. Ya. Profe Álvaro. Presente, licenciado. Ya. Hoy es 28 del 10 del... Profe Benigno. Presente. Ya. Profe Celia. Presente. Ya. Profe Rosy. ¿No está? Dice, buenas noches. Ha dicho Rosy, profe Rosy. Sí, profe Rosy. Ah, presente, presente, dice. Y profe Zulema. Presente, Lice. Ya, listo. Solo estamos 5. Bueno, ya, entonces la clase del día de hoy. En un momento les voy a enviar el enlace de descarga para el ICIEDA. Y también, ¿no? A modo de práctica, háganme esto, ¿no? El circuito para el seguidor de línea, del seguidor de luz, perdón, pero en Tinkercad y que esté funcionando. No, esto por ejemplo funciona. Hago clic en el sensor y lo pongo, ¿no? Y va a empezar a girar. Les voy a enviar tanto lo que es el esquemático, que es esto, como la simulación, ¿no? Para que lo puedan
tener, y esto ya lo realicen ustedes en su propia cuenta del Tinkercad. ¿Ya? Eso va a ser su tarea para la siguiente clase, ¿no? Que lo tengan hecho, ¿no? Para la simulación por lo menos. Y en la clase presencial vamos a hacer nuestra placa e incluso ya vamos a quemar, ¿ya? Vamos a quemar esta placa, ¿no? Y tenerlo funcionando ese mismo día. Listo, nos vemos hasta la siguiente. Buenas noches, Liz.